Bueno, hoy vamos a hacer la introducción a lo que sería la unidad 1 de la materia y que va a estar relacionado principalmente con toda la parte de los conceptos básicos de la macroeconomía, que es un poco la base de la materia, y por otro lado todo lo que está relacionado con los instrumentos económicos, políticas. Vamos a hacer una introducción a lo que es el Producto Bruto Interno y de esta manera poder ya entrar de lleno en la materia, ¿sí? Entonces, bien. Ok, bueno, entonces, ustedes ven acá, respecto a lo que es, nosotros toda la materia se relaciona fundamentalmente con el tema de la macroeconomía, o sea, el estudio de los grandes agregados económicos, ¿sí? Es un poco lo que nos dice acá la definición, que es la materia que estudia los problemas que afectan a la sociedad entendida como un todo, ¿sí? Estamos hablando ya no de los mercados específicos, sino estamos hablando de aquellos temas que están relacionados con la inflación, estamos hablando de lo que es el crecimiento, estaríamos hablando de todo lo que es los problemas básicos del desempleo, etc. Para poder, resolver estos temas, acuérdense que nosotros teníamos dos tipos fundamentales respecto al tipo de economía. O sea, nosotros teníamos una economía que era la economía positiva y otra era la economía normativa, ¿no es cierto? Cuando hablamos de economía positiva es lo que es y la economía normativa es lo que debería ser. Para lo cual, si nosotros tenemos un entorno macroeconómico de los negocios que de alguna manera no es lo esperado por la sociedad, por los dirigentes y demás, es necesario cambiar ese escenario macroeconómico, y esto se hace a través de ¿qué? A través de instrumentos macroeconómicos. Por eso tenemos en un principio tres políticas básicas que serían los instrumentos, y sería de alguna manera la pala que necesita el campesino. En este caso nosotros trabajaríamos con los instrumentos económicos, que serían las políticas fiscales por un lado, las políticas monetarias por el otro, y las políticas económicas internacionales. Cuando hablamos de políticas fiscales, acuérdense que nosotros teníamos dos grandes elementos básicos con lo cual se maneja la macroeconomía, que desde el punto de vista del Estado, que es el que maneja justamente las políticas fiscales, se relaciona principalmente con los impuestos por un lado y con el gasto por el otro. Evidentemente, de acuerdo a la circunstancia en que se encuentra la macroeconomía, yo puedo de alguna manera, en supuesto caso de que tenga mucha capacidad ociosa, yo puedo de esta manera aumentar el gasto y bajar los impuestos, cuestión de que la población, las familias puedan llegar a tener mayor ingreso disponible, y de esa manera yo aumento la capacidad de producción y de ingresos que tiene una población a través de inyectar dinero, ¿sí?, al conjunto de la sociedad, y de esta manera aumentar el punto de equilibrio entre la oferta agregada y la demanda agregada. De esta manera, con políticas fiscales, generalmente son políticas de demanda agregada, ¿sí? O sea, es incentivo. ¿Para qué? Para expandir a través del gasto público y la baja de los impuestos un aumento de la producción y del ingreso. Por otro lado, si yo estoy cerca de la frontera de posibilidad de producción, lo más probable es que aplique políticas contractivas. ¿Esto qué es? Que yo necesito de alguna manera darle tiempo a la inversión para que la frontera de posibilidad de producción se pueda desplazar hacia la derecha, y de esta manera aumentar la capacidad de producción que tiene un país a través del aumento de la famosa FPP. ¿Se acuerdan de cuando veían ustedes en Economía 1
la frontera de posibilidad de producción y la expansión justamente que se tenía cuando se llegaba a esa frontera y la necesidad de crecimiento. Si yo no tengo una expansión de esa frontera de posibilidad de producción, no puedo aumentar mi capacidad, ¿sí? Por otro lado, si nosotros, digamos, de la misma manera que tengo como instrumento esas políticas fiscales, también tengo políticas monetarias, ¿sí? Políticas monetarias, acuérdense que está en manos de quién, en manos del Banco Central, ¿sí? El Banco Central que en lo general siempre tiene dos objetivos básicos, o sea, por un lado, defender el poder adquisitivo del dinero, ¿sí? Y siempre luchando contra un fantasma principal que sería el fantasma de la inflación, y por otro lado, controlar de cerca lo que sería el desempleo. Por lo tanto, el papel que cumple el Banco Central como instrumento macroeconómico en las políticas monetarias, ¿sí? En las políticas monetarias, es justamente esas políticas expansivas y contractivas, ¿sí? ¿Y de qué se debe? ¿A qué se debe principalmente estas políticas? ¿Y cuál es el instrumento que utiliza esa política monetaria para expandir la emisión monetaria? Justamente eso se hace a través de la oferta monetaria, es la cantidad de dinero en circulación, que después vamos a ver cuáles son exactamente esos instrumentos que están relacionados principalmente con lo que sería el encaje, por un lado, con lo que sería la política de mercado abierto a través de la compra y venta de títulos públicos o a través de la tasa de redescuento o la política cambiaria que puede llegar a tener el país, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos instrumentos son los que aplica el Banco Central para expandir o contraer la economía. Por otro lado, es importante también, ¿qué tal? Buenas tardes, Natalia. También es importante tener en cuenta lo que serían las políticas económicas internacionales, ¿sí? Esto está relacionado principalmente con los acuerdos económicos, toda la política de aranceles y todas las estrategias relacionadas con el superávit y la balanza de pagos, ¿sí? O sea, todo lo que sea con el resto del mundo, ¿sí? Es el instrumento básico es las políticas económicas internacionales. O sea, en esto es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Argentina, nosotros estamos en un bloque económico que es el Mercosur. Con respecto a las políticas económicas internacionales, es importante tener en cuenta de que la aplicación de la incorporación de un país a los bloques económicos hace principalmente a nivel de competitividad y productividad que tienen que tener los países. O sea, en un mundo absolutamente y totalmente globalizado, se puede llegar a tener competitividad y productividad si se tiene un mercado interno muy importante por un lado, si por otro lado se puede llegar a tener una economía de escala lo suficientemente grande como para abastecer un mercado interno y a posterior estar en condiciones de competir en el mercado internacional. O sea, normalmente los países chicos, como el caso nuestro, como el caso de Uruguay, como el caso de Paraguay, de Bolivia, de alguna manera el hecho de incorporarse al Mercosur nos daría a nosotros la posibilidad de tener acceso a mercados más grandes, como el caso de Brasil, y a su vez, si nosotros juntamos todas las economías de cada uno de esos países, que podemos tener la posibilidad de ser más competitivos a la hora de exportar. Partamos de la base que para que un país pueda tener desarrollo es necesario tener una balanza de pagos positiva, ¿sí? La balanza de pagos positiva, ¿qué significaría? Que por un lado yo tendría que exportar más de lo que importo y por otro lado tendría que ser un mercado de capitales lo suficientemente importante como para poder atraer capitales del resto del mundo que ayuden a
la expansión de la frontera de posibilidades de producción de nuestro país a través de la incorporación de capitales que puedan ser volcados al proceso productivo del país, ¿sí? Esto es lo que siempre se persigue desde el punto de vista de las políticas macroeconómicas. O sea, es necesario poder tener una capacidad de generación de divisa como para poder comprar, para poder adquirir tecnología, para poder adquirir conocimiento, know-how, inversiones en general. O sea, siempre lo que es más interesante es que las inversiones no sean de capitales golondrinas, o sea, aquellos capitales especulativos que pueden entrar y salir de un país a través del acceso al mercado secundario de capitales, sino lo interesante es siempre que gran parte de esas inversiones que pueden llegar del resto del mundo se puedan derivar en inversiones extranjeras directas, ¿sí? Las inversiones extranjeras directas son aquellas inversiones que hacen a la incorporación de industrias, ¿sí? De inversiones en el transporte, inversiones en tecnología, inversiones en laboratorios, etcétera. Eso es un poco la idea general. Bueno, por eso es importante que yo tenga un objetivo desde el punto de vista macroeconómico y después tenga bien claro cuáles serían los instrumentos, ya sea a través de políticas fiscales. Esas políticas fiscales, recuerden bien que esas políticas fiscales son manejadas por el gobierno, ¿sí? Después que tenga claro también esas políticas monetarias que son manejadas por el Banco Central de cada uno de los países, y por supuesto las políticas económicas a través de acuerdos internacionales. O sea, en este caso son los acuerdos que puede llegar a firmar el país en la incorporación a través de bloques económicos, o no necesariamente tiene que ser sobre bloques económicos determinados, sino también puede haber acuerdos bilaterales y multilaterales, ¿sí? Nosotros vamos a llegar a tener un acuerdo, por ejemplo, con el gobierno de China en cuanto a lo que sería comercio bilateral entre los dos países, o con Rusia o con cualquier país, que siempre y cuando sea factible y que de alguna manera pueda sumar ventajas a nuestro país, ¿cierto? Acuérdense también, que esto es muy importante, la política de aranceles, ¿sí? Aranceles por un lado a la importación, o reembolsos a la exportación, o como en el caso nuestro en algunos sectores, retenciones a la exportación. O sea, cada uno de estos conceptos son manejados también a través de los compromisos que tiene firmado nuestro país a través de la Organización Mundial del Comercio. O sea, nosotros, al estar incorporados dentro de los 100 y pico de países que forman la Organización Mundial del Comercio, nosotros tenemos determinados compromisos que cumplir respecto a el tema de aranceles. O sea, no podemos, digamos, imponer medidas arancelarias. Cuando hablamos de aranceles, es una especie de impuesto que yo impongo a la importación de bienes y servicios del resto del mundo. ¿Para qué? Para poder hacer más competitivo la producción nacional, eso que generalmente todos los países pretenden. O sea, el hecho de que yo, para poder proteger mi industria, suba los aranceles, también tiene un tope, y es justamente los compromisos que nosotros asumimos a través de la Organización Mundial de Comercio.